comparte esta visión. En este caso, el día de hoy estamos trabajando con un evento aquí en Guane, donde la intención es que tengamos, en este caso en conjunto, comunicación para que aterricemos todos los temas fiscales que estamos viendo el contador Jorge y yo, y pues obviamente ustedes estén al tanto de cómo afecta a los estudiantes de contabilidad y pues obviamente todos los contadores que actualmente ya están ejerciendo y público en general, lógicamente, que se ve afectado por todos los temas fiscales. Entonces, la intención del día de hoy es pues, obviamente platicarles un poquito acerca de lo que, pues, en este caso, cómo se va a trabajar con el SAT y cómo nos está viendo el SAT. Contador, buenos días, ¿cómo estás? Ahí está el mic, conta, no está habilitado. Ahí estamos. Ahí está. Perdón. Buenos días a todos, buenos días, don Robert. Ya listos. Muchas gracias por la invitación aquí de la universidad a compartir con ustedes pues información muy valiosa y muy actual, y pues estamos a tus órdenes, ¿verdad? Correcto, la intención de la plática del día de hoy es que el contador obviamente va a ir desarrollando los temas y en caso de que pueda yo apoyar con alguna participación, pues obviamente lo haré. En el caso de las preguntas, yo voy a estar dando seguimiento aquí al chat, entonces lo que se ofrezca aquí por el chat me lo pueden plantear, por favor. Ok, entonces empezamos, don Robert. Muy bien, bueno, de nuevo buenos días a todos. Vamos a iniciar esta plática, esta charla que la intención es platicarles a todos ustedes, a todos los interesados, cómo actualmente nos está viendo el SAT, por eso le estamos denominando esta plática autofiscalización, cómo nos ve el SAT. ¿Por qué surge esta plática? Y de hecho, es una plática que ya de hace tiempo la hemos estado comentando en varios foros, y precisamente pues de un tiempo hacia acá esto se ha vuelto una realidad. Hace, no sé, más de un año, año y medio por ahí, pues era algo que lo veíamos venir, cómo nos iba a ver el SAT. Pues ahora ya lo cambiamos, ahora ya cómo nos ve el SAT. Y ahorita le voy a tratar de explicar este tema, los conceptos generales que me gustaría compartir con ustedes, y luego por ahí en la segunda parte de nuestra exposición, aquí don Robert. Ahí, sí, ahí está, conta. Perdón. Entonces les comentaba, la idea es de que poner primero en contexto la información de la cual pues ya cuenta el SAT en su base de datos, de dónde obtiene esta información, y en una segunda parte de nuestra presentación sería qué es lo que podemos hacer, qué es lo que, qué herramientas podemos considerar pues para cumplir con este tema y adelantarnos a lo que el SAT ya conoce. Por eso lo estamos denominando autofiscalización. Quiere decir que no esperarnos a que el SAT venga y me diga que hay algunas inconsistencias, así le llaman ellos, y que eventualmente las pueda corregir, si es que las hay, antes de que el SAT me haga esta parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra plática. La primera parte, las generalidades. ¿Qué es lo que vamos a comentar el día de hoy? Es un tema que se denomina auditorías electrónicas. Vamos a ver desde cuándo, cómo las hacen, en qué consisten. Identificación de dos conceptos que seguramente ya lo han escuchado: EFOS y EDOS, empresas que facturan operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas. Es lo que quiere decir EFOS y EDOS.
Otro tema también importante es la conciliación de datos, tanto de ingresos, deducciones y retenciones, y un tema de cancelación de sellos digitales. La siguiente, por favor. Después de la siguiente, don Robert, por favor. Sí, contaba ahí, es que me está pausando aquí, voy. Ah, caray. Okay. Uh, Vamos a hacer un poco más grande. Ahí está, conta. Ok, creo que es lo anterior. No, ahí estamos. Auditorías electrónicas. ¿Qué son estas auditorías electrónicas? El SAT, pues prácticamente desde el ejercicio 2016, eh, que este esquema de revisión, pues obviamente se ha incrementado el número de revisiones que ha estado efectuando precisamente por esta facilidad electrónica. Pero esto no existiera, este tema de las revisiones electrónicas, auditorías electrónicas, si no previamente el SAT no hubiera establecido todo un procedimiento, todo un esquema de eh, eh, digitalización de la información, porque, pues bueno, seguramente han escuchado del tema de los comprobantes fiscales digitales, el CFDI, han escuchado de las contabilidades electrónicas, han escuchado de diversos elementos con los cuales cuenta el SAT en su base de datos. Las declaraciones prácticamente ya son electrónicas. Entonces, prácticamente toda esa información la ha ido recabando el SAT. Y bueno, primero fue un tema de establecerlo, de reunir la información, y ahora el siguiente paso del SAT es usar esa información. Y ese usar esa información quiere decir que son esas auditorías electrónicas. Primero se planteó hacer entre 7,000 y 10,000 auditorías, imaginen ustedes, o revisiones electrónicas. Esto obviamente ha ido incrementándose. Estas fiscalizaciones son procesos de auditoría que consisten en revisar conceptos o rubros específicos a través de medios electrónicos. ¿Qué quiere decir? En una auditoría tradicional, por llamarla de alguna manera, donde se pide la información y se empieza a hacer un análisis de la documentación, pues uno le está apostando a ver qué se encuentra en el camino. Es decir, es un poco andar a ciegas en un bosque, ¿no? Pero al tener toda la información clasificada, toda esta información electrónica clasificada, pues para ellos es más fácil, y para cualquiera persona que tenga acceso a la misma, es más fácil ir a lo específico, ir a hacer una revisión hecha con cirugía especializada, vamos a llamarla de esa manera, ¿no? Entonces, eso facilita la información o facilita la revisión, porque pues no va a estar haciendo una revisión extensiva para ver qué se encuentra, sino que ya va sobre ciertos puntos que inclusive los mismos sistemas o el mismo sistema lo preparan para que lance alertas, y luego en esas alertas pues vienen las áreas de oportunidad de revisión. La siguiente, por favor. Estas fiscalizaciones, pues es lo que electrónicas o estas revisiones electrónicas, obviamente lo que ha resultado es una disminución en los plazos, ¿verdad? Los plazos, de hecho, en el mismo Código Fiscal de la Federación establece que una revisión tradicional puede durar un año, inclusive hasta más, dependiendo si es, por ejemplo, de comercio exterior o hay una extensión por ahí que se puede establecer. Pero una revisión electrónica pues es mucho más rápida, porque, voy a repetir, va sobre ciertos puntos específicos. Y en todo el proceso puede durar entre 55 y 60 días. Obviamente estamos hablando de un mucho menor tiempo. ¿Y esto en qué redunda? En que obviamente van a hacer o hacen más casos, hacen más revisiones, y con un mayor éxito desde el punto de vista de la autoridad. Obviamente el éxito de la autoridad es determinar créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, que obviamente va a redundar en el pago de los impuestos y accesorios. El SAT revisará mediante estas auditorías electrónicas solo en caso que identifiquen antecedentes de una
presunta irregularidad. Como les decía, va sobre un tema específico, no hace una revisión en volumen, buscando a ver qué encuentran, sino que ya prácticamente cuando inician una revisión, un requerimiento en forma de las auditorías electrónicas, ya ellos ya conocen el antecedente, conocen la información y obviamente le están dando la oportunidad al contribuyente pues de que se defienda o de que haga las explicaciones que corresponden. Por eso son más específicas, son unas operaciones quirúrgicas, por llamarle de alguna manera, porque van sobre puntos específicos. La siguiente, por favor. Estas revisiones electrónicas, ¿cuál es el proceso que está establecido en las disposiciones fiscales? Que todo esto está enmarcado en el Código Fiscal de la Federación. Inician con la notificación al contribuyente de una resolución provisional a través de buzón tributario. Obviamente que ya el tema del buzón tributario es algo extensivo, ya hay obligación de tenerlo activo y obviamente pues hay consecuencias y hay sanciones por no tener activo el buzón tributario. Entonces prácticamente está siendo el medio a través del cual el SAT está en comunicación con el contribuyente. De hecho, por el tema de pandemia que desde el año pasado lo estamos sufriendo, pues obviamente también el uso del buzón tributario, que es una cuestión electrónica, pues se ha incrementado también. Entonces, inicia con una resolución provisional. ¿Qué quiere decir? No empieza diciendo, déjame ver qué encuentro, déjame ver qué información es la que me vas a proporcionar para poderte determinar. No, ellos ya determinan, ellos ya saben que hubo un error en los ingresos, en las deducciones, en las retenciones, etcétera. Ellos ya lo conocen. Entonces, ya de hecho, el inicio es una resolución provisional, es decir, ya me dicen cuánto debo. Sabes que de esta información que yo tengo, me debes tanto. O sea, o si no es un crédito fiscal, cuando menos sí hay una aseveración en base a la información que está determinando el SAT. Entonces, hace una resolución provisional enviada a través del buzón tributario y le va a otorgar un periodo de 15 días hábiles al contribuyente para que proceda a la autocorrección. Como ya me está diciendo cuánto es lo que voy a tener que pagar por el error o por una cierta circunstancia que observó el SAT, pues ya me está dando la oportunidad de que me autocorrija. Es decir, que no espere a que la misma autoridad me determine ya de manera formal el crédito, sino que a través de esta resolución provisional me da la oportunidad o le da la oportunidad al contribuyente de hacer una autocorrección. O la aportación de, o sea, si no es el caso, si la observación de la autoridad no es lo que dice el SAT que está pensando, el mismo contribuyente puede aportar argumentos y pruebas para desvirtuar la supuesta irregularidad. Entonces, pues obviamente esto iría de la mano. Ahorita más adelante vamos a ver qué información podemos reunir o considerar para efectos de poder tener argumentos y pruebas que desvirtúen el decir de la autoridad. Esta notificación puede acompañarse de un oficio preliquidación donde se propondrá al contribuyente el pago de un crédito fiscal, lo que les decía hace rato, en caso de que se acepte por parte del contribuyente o queden firmes las observaciones e irregularidades contenidas en la resolución provisional, salvaguardando en todo momento su garantía de audiencia. Al principio no es nada suave, por llamarlo de alguna manera. Me dicen cuáles son aquellas irregularidades que encontraron y eventualmente cuál es el crédito fiscal que me esté haciendo acreedor, pero como quiera, inclusive por ser un derecho consagrado en la Constitución mexicana, pues tenemos todos los mexicanos un derecho de audiencia. Esta garantía se respeta, por eso se dan estos 15 días para poder explicar o aclarar en su caso. La siguiente, por favor. Las auditorías electrónicas están enfocadas a encontrar estas irregularidades y que la autoridad fiscal considera que puedan ser aclaradas de una manera rápida y concreta por el contribuyente y pueda autocorregirse durante el proceso de revisión. O sea, precisamente por ser
muy específico sobre ciertos temas, no es una revisión exhaustiva de toda la información y documentación, sino son casos muy específicos, pues eso lleva a que sea, en teoría, un poco más sencillo para el contribuyente tener que explicar ya las dudas específicas que me están dando a conocer por parte del SAT. El SAT iniciará una auditoría electrónica cuando detecte irregularidades con diferencias entre los montos que se retuvieron y no se enteraron, o algunas diferencias entre operaciones con la contabilidad electrónica y las facturas electrónicas. Aquí el tema ya se empieza a expandir un poco, o hay más temas a discusión, porque pues efectivamente necesitamos conocer qué información tiene el SAT. ¿Qué información tiene el SAT? Obviamente tiene lo que es la contabilidad electrónica, que es todo un esquema donde los contribuyentes, la mayoría de los contribuyentes, tenemos la obligación de presentar mensualmente esta contabilidad electrónica. Tiene información de las facturas que he emitido, de mis ingresos, tiene los CFDI recibidos. Si tengo nómina, pues obviamente también tiene conocimiento de los pagos de nómina efectuados y obviamente tiene el conocimiento de los montos retenidos en su caso que haya hecho el patrón. La siguiente, por favor. Aprovechando nada más una duda de alguien de aquí de la audiencia, A ver, adelante. Irene comenta, tiene una duda que quiero ver si se la puede resolver de una vez, aprovechando el tema de los pagos provisionales. Buen día, contador. Claro. ¿Qué me aconseja si en el pago provisional de ICR Personas Morales de 2015 la contadora de ese entonces aplicó las notas de crédito? Esto hizo que no cuadren los ingresos timbrados con lo declarado y en base a eso me están diciendo o me están notificando una diferencia por parte del SAT. Sí, bueno, efectivamente, esa es una irregularidad no común, pero sí se me ha dado el caso en varias ocasiones. Hay que establecer que efectivamente las notas de crédito son, bueno, en principio hay que ver cuál es el supuesto, pero si las notas de crédito son relativas a descuentos, bonificaciones o devoluciones sobre venta, pues sí, ahí la situación es de que la irregularidad es correcta, o sea, la detección por parte del SAT es correcta porque esas notas de crédito no las puedo disminuir de mis pagos provisionales. Pero ojo, también me he encontrado otras ocasiones que las notas de crédito no necesariamente son de devoluciones a descuentos, sino por una costumbre o a veces se vuelve costumbre, los contribuyentes utilizan las notas de crédito para cancelar facturas. Para cancelar facturas a veces utilizan las notas de crédito. Entonces, aquí es donde yo veo un área de oportunidad. Hay que ver, o sea, en principio hay que ver por qué la nota de crédito, o sea, a qué se debe la nota de crédito. Si la nota de crédito proviene de una cancelación de facturas, creo ahí sí habría una manera de aclarar que esa nota de crédito precisamente fue un documento que se emitió para cancelar una operación, en cuyo caso es un cargo a las ventas y no es una devolución, un descuento. Creo que en ese caso sí puede caber la aclaración. He tenido casos similares, de alguna manera se ha aceptado si ese es el caso, pero si el caso son descuentos o devoluciones, pues sí, ahí lo que nos quedaría sería una autocorrección para efectos de pues evitar, si es una invitación, si lo que me están haciendo es una invitación, pues cuando menos ahorrarnos el tema de las multas que se causarían o que en su momento se causarían porque al ser una invitación, pues no, todavía no ejercen sus facultades de comprobación. Entonces, en resumen, la respuesta sería, hay que verificar cuál es el motivo de la nota de crédito. Si la nota de crédito es una cancelación de operación, creo que ahí sí tendremos oportunidad de aclararlo. Si es una descuento de evolución, pues la sugerencia es llevar a cabo una autocorrección. No Correcto, sé si contador. tengas otra duda por ahí, don Robert. No, ninguna, nada más. Ahí complementando, contador, que recordar que para efectos fiscales la autoridad habilitó dentro de las facturas hace algún tiempo también ya el tema de que se puede hacer a través de sistemas la cancelación de la factura y la relación de la factura a la factura cancelada. Anteriormente bastaba con que le pusiéramos en un papel esta factura cancela y sustituye la factura anterior, el número de factura, y a partir de no me acuerdo qué año, contador,
ya es forzoso que se relacione el folio fiscal digital para que se le indique a la autoridad que realmente no es una devolución, como tú dices, o una nota de crédito, sino que es una sustitución de papel por papel, básicamente. Sí, es correcto lo que comentas, porque el deber ser es esa, solicitar la cancelación. Aquí, precisamente, la aclaración que comento surgió de decir, oye, utilicé la nota de crédito como para cancelar una factura, pues no es lo óptimo, estoy de acuerdo, no es lo óptimo porque hay un procedimiento para cancelar facturas. Sin embargo, también es cierto que en ninguna parte de las disposiciones legales y fiscales existe una definición del por qué emitir una nota de crédito. O sea, no dice, las notas de crédito son para esto, no existe, ¿verdad? No, Correcto. entonces, basados en esa parte, oye, ¿sabes qué? Pues no, si no me dices, ¿para qué sirven? O sea, a lo mejor como contadores sabemos para qué son las notas de crédito, pero pues así que en materia legal no podemos asumir eso, sino que debemos establecer lo que digan las normas. Si la norma omite decir para qué sirve la nota de crédito, pues yo la estoy utilizando para cancelar facturas. Oye, es que no es para eso. Ah, bueno, discúlpame. Pero si acaso no es una diferencia de ingreso que me estás detectando, sino más bien la utilización de un formato diferente al que me dices tú que debe ser. Pero en todo caso, pues dime para qué son las notas de crédito, ¿verdad? Entonces, Correcto. básicamente por ese lado va la aclaración, ¿verdad? Sí, es que incluso el tema del criterio que hemos platicado siempre, con todo ese criterio de la persona que la aplica y obviamente peleable con el SAT porque pues no está claro en la ley. Es correcto. Pues ahí No está. sé si hay alguna otra pregunta por ahí, don Nada Robert. más el agradecimiento de Irene, igual ya queda aclarada la pregunta, contador. Bueno, entonces seguimos. Con este tema de las auditorías electrónicas, el envío de la contabilidad electrónica comenzó primero para más o menos unos 200,000 contribuyentes a nivel nacional, pero prácticamente ya desde el 2016 se incrementó, pues, son muchos contribuyentes, porque ya el límite que se puso, bueno, había un límite de 4 millones de pesos, posteriormente se incrementó el número de personas que tienen la obligación de enviar estas contabilidad electrónica, perdón, a un universo de más de 4 millones de contribuyentes, imagínense ustedes. Obviamente también hay algunas situaciones por ahí donde dan algunas facilidades a través de un sistema que se llama Mis Cuentas, que también tiene un umbral de 4 millones de pesos, pero al final de cuentas es una manera de llevar la contabilidad electrónica. La siguiente, don Robert, por favor. Eh, Como parte del paquete fiscal que desde 2016 se estableció en el Código Fiscal de Federación, en sus artículos 81 y 82, pues la multa por no emitir o por no presentar la contabilidad electrónica va de 5,000 hasta 15,000 pesos, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que no presentar la información mensual puede llegar a multas mensuales de 15,000 pesos. Si eso lo multiplican por 12 meses o más meses que no han presentado la declaración o las declaraciones, pues obviamente se vuelve muy gravoso o se puede volver muy gravoso. Esta infracción se aplicará en supuestos por no ingresar la contabilidad o la información respectiva de la contabilidad electrónica a través de la página de internet. Hay un proceso, de hecho, bueno, no sé si quieres, don Rob, explicarnos un poquito la mecánica que sigue Compact con la contabilidad electrónica, ¿no? Sí, contador. De hecho, recordarles aquí a los alumnos de UANE, el día de ayer tuvimos una plática en la mañana, igual a las 11 de la mañana, con el contador Luis Carlos Durón, de aquí de ¿Ok? Bóbico. Él específicamente habló de cómo dentro de Compa aquí se hace la contabilidad electrónica. Ah, Ahorita perfecto. voy a compartirles por aquí el link del video de YouTube, porque ya lo tenemos también por ahí. Y aprovechando nada más como resumen, contador, pues lógicamente parte de lo elemental o del tema de contabilidad electrónica es que dice la ley que tenemos que adjuntar a cada operación el folio fiscal digital que le corresponda. Es como que lo más importante o lo trascendental en el tema de la contabilidad electrónica. Parte del tema importante es que la contabilidad se compone de 5 archivos, de los cuales los primeros 2 son los más usuales, que es el catálogo de cuentas, que es la homologación del catálogo propio con el del SAT. Y el último, bueno, y el segundo es el tema de la balanza de comprobación. Esos 2 temas se resuelven fácilmente. Ayer los platicamos en el curso de Luis. Entonces, entender que eso es como que lo del día a día contra el catálogo y la balanza, ¿no? Y lo que casi nadie, bueno, al menos no hemos sabido todavía, contador, que a alguien se lo hayan pedido,
son los archivos auxiliares, donde el SAT realmente puede identificar en cada póliza el folio fiscal digital que relacionamos. Eso, al menos yo no he sabido, Conta, no sé si tú ya has sabido, de alguien a quien ya se lo hayan pedido. No, la verdad no, no, es un tema ahí que tienen guardado para sacarlo en el momento indicado, ¿verdad? Se las bajo la manga, Contador. Es correcto, sí. Pues, Bueno, entonces, es un tema que lo pueden sacar en cualquier momento, es ¿no? correcto. El tercer archivo es ese, es un auxiliar de movimiento donde se relaciona folio por folio cada operación, y este no lo han pedido, es el más difícil de todos. Sin embargo, a través de los sistemas, ayer lo mostró Luis, cómo se puede cumplir cabalmente, fácilmente, incluso a través de Compact y Contabilidad, para que se haga de forma automatizada, Contador, en este caso el folio fiscal digital en cada operación. Entonces, no quiero ahondar mucho en eso. Ayer se vio, los chavos yo creo que lo tienen más o menos fresco. Estuvo muy padre la presentación de Luis. Entonces lo voy también a publicar por aquí, por el grupo, para que también lo tengan ahí a la mano. Ok, contador, igual si quieres avanzamos con lo demás. Excelente. Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente lámina, por favor. EFOS y EDOS. Les comentaba yo, dentro de este proceso que ha seguido el SAT de acumular información, pues ya el primer punto fue establecer el procedimiento, acumular información, y ahora están en el tema de usar la información. Dentro de ese uso, pues obviamente se dieron cuenta de ciertas actitudes, ciertas operaciones en donde se le conoce, ustedes seguramente lo conocen como las factureras, empresas fantasmas y demás, y ellos la clasificaron en dos tipos de empresas: los EFOS, que son empresas que facturan operaciones simuladas, y los EDOS, que son empresas que deducen operaciones simuladas. Es decir, los primeros, los EFOS, son los que facturan, los que emiten la factura, y los EDOS son los que lo reciben y los que usan o tratan de deducir esas facturas. Entonces vamos a ver este tema, cuál es el procedimiento que sigue el SAT. El proceso de los EFOS, las empresas que facturan operaciones simuladas. ¿Cómo comienza un EFO? El SAT detecta un EFO. ¿Cómo detecta un EFO? Cuando ve que, de acuerdo a la información que tiene, esa empresa no tiene la infraestructura para prestar el servicio o para vender lo que dice que vende. Obviamente, a través de la información que hace acopio el SAT, pues puede detectar que esa empresa dice que presta el servicio de fletes de camiones y no tiene camiones, pues ya su activo no muestra que tenga camiones, pues por lo pronto dice no tienes infraestructura para prestar el servicio de fletes, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el SAT detecta el EFO, le manda una notificación por buzón electrónico, buzón tributario, de esa notificación, esa presunción. Está diciendo, oye, para mí tú eres una facturera, vamos a ponerle otras palabras, tú eres una empresa que está facturando operaciones simuladas, tú no te dedicas a eso. En ese momento quien recibe esa notificación, tiene 15 días y una prórroga de 5 días para dos cosas. Una, manifestar cuestiones a su favor, que aporte pruebas, o simplemente no contesta. Puede ser que ni siquiera conteste. ¿Qué va a pasar en uno y en otro caso? Si no hay una manifestación, si no contesto, el SAT en los 50 días que hablamos hace ratito va a notificar una resolución particular definitiva estableciendo que esa empresa pues realmente es un EFO, o sea, esta es una empresa que factura operaciones simuladas. Le va a notificar una resolución definitiva y eventualmente la va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, ya es una resolución definitiva. Aquí estamos hablando de dos momentos. ¿Por qué dos momentos? Porque, en principio, cuando la autoridad detecta un EFO, le da la oportunidad que se defienda, le da la oportunidad que aporte pruebas para eventualmente decir, ok, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no tienes camiones, pero resulta ser que los renta. Ok, bueno, entonces sí, efectivamente, ya me aclaraste que
el hecho de que prestes servicios de fletes, no tienes camiones, pero los mismos los estás rentando, pues bueno, cumples con el requisito y lo desvirtúo. Pero pues a lo mejor eventualmente no lo puedo desvirtuar y entonces sí, ya se puede volver, no acredito ese dicho y en todo caso ya sería una resolución definitiva. Les decía de los dos momentos, pero un primer momento, un primer listado, me dice, ¿sabes qué? Este es un posible EFO. Y transcurriendo esos 15 días de pruebas, si no me compruebas y finalmente entre esos 50 días la autoridad no, o una de dos, o no se le convence o no le contesté, ya pasa a un segundo listado, es el listado definitivo. Ese listado definitivo es el que causa más dolores de cabeza porque ese listado definitivo pues ya trae consecuencias. Primero para el EFO, obviamente, pues van a tratar de que a través de una revisión determinen créditos fiscales, pero luego hay un efecto carambola, por llamarlo de alguna manera, porque le va a pegar a aquella persona que tiene una factura emitida por un EFO. Eso le llaman los EDOS. La siguiente lámina, por favor. Vamos a ver que en el caso de las empresas que deducen operaciones simuladas, pues empezamos con el tema de el listado. ¿Cómo me entero yo? Pues del listado definitivo. O sea, la empresa que tuvo esa deducción o que usó esa factura, la manera en que se viene enterando es a través de la publicación del Diario Oficial de la Federación. Por ahí es muy importante porque a partir de la publicación de esta disposición o esta listado, pues me corren 30 días, todos son días hábiles, me corren 30 días para una de dos, o me defiendo o acepto, ¿verdad? Un me defiendo quiere decir que yo presento las pruebas donde, pues para efectos de mis deducciones, sí es una deducción válida y le doy los elementos. Ahorita vamos a ver qué elementos sugerimos adjuntar o presentar para efectos de definir que no me trato, no soy una empresa que deduzco operaciones simuladas. Puede suceder que lo acredito o que no lo acredito. Si no lo acredito, pues bueno, ya me puede dar lugar a que no le dan efectos a las facturas. El efecto final para la empresa que usó o utilizó una factura emitida por un EFO es que no tiene efectos. Y el no tener efectos quiere decir, me quitan deducciones, me quitan acreditamientos de impuestos, IVA, por ejemplo, y eso trae una consecuencia, un crédito fiscal. Entonces, eso es lo que puede suceder. Puedo también tener el caso de no contestar. Si no contesto, pues obviamente estoy aceptando lo que me están diciendo. Entonces, tomen en cuenta estas fechas que estamos comentando, porque ahorita que aquí don Robert nos ilustra un poco del tema de las herramientas, nos vamos a dar cuenta que pues hay que estar al pendiente de todo esto. Imagínense ustedes una empresa que tiene, ¿qué les gusta? Que tiene 100 pagos o 100 cheques hechos al mes. Imagínense estar checando 100 proveedores, si están o no en la lista y si son de ejercicios o años pasados, se vuelve muy complicado esta tarea. Ahorita estamos viendo la parte teórica, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte práctica, ¿no? De cómo resolver este tema. Adelante. Ahí como que se vició la presentación, contra, déjame Yo, la actualizo aquí, un segundo. ahí como que se pasó al final. Sí, sí, esta es la que sigue. Aquí está, y lo voy a poner más grande. Okay. Sí, se fue al final, un segundo. Nuevamente. Nos falta, aquí está. Voy contra. Ok. Ahí está. Entonces, bueno, como quiera, ahorita vamos a comentar cómo, o ahondar un poquito del tema de desvirtuar estos temas. Las fechas son muy importantes. ¿Perdón? Digo, ahí está la del virtual, sí la encontré. Ah, porque no, digo, aquí no la veo en la presentación, Ahí va, aquí en la pantalla. un segundito. Okay. Lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner. Ahí está. Ok. Estos momentos para virtual son muy importantes, estos días, 30 días posteriores a la publicación.
en respuesta a una invitación del SAT, como hace rato comentaba por ahí alguna compañera, cuando el SAT realiza un acto de fiscalización. Aquí hay una duda. ¿Qué va a pasar si se me pasan estos 30 días? No me entero, no leo el diario oficial. Si bien es cierto, no salen todos los días, pero básicamente sale una por mes, un listado por mes, a veces dos por mes. Pero imagínense, esto viene ya desde el tiempo del 2015, por allá vienen estos listados. Imagínense, no me acuerdo lo que hice ayer, menos lo que hice hace 2 o 3 años, ¿verdad? ¿A qué proveedor le compré hace 2 o 3 años? Entonces, se vuelve un poco complicado si se nos pasan esos 30 días. Por eso es importante estar al tanto de las publicaciones. Cada vez que sale una publicación, revisar los proveedores que están ahí señalados y ver si en mi información que estoy presentando o que estoy declarando se encuentra alguno de esos proveedores. El seguimiento con la autoridad, contactar al equipo de auditoría. Obviamente es importante estar en contacto pues, para establecer una respuesta rápida y que la autoridad no vaya a pensar que me estoy ocultando o no le quiero contestar. Entonces, es muy importante ver los plazos. La siguiente, por favor, don Robert. En resumen, pues prácticamente podemos tener 3 tipos de resoluciones. Una resolución favorable, donde pues es la que todos quisiéramos, donde yo presenté la información, tuve el cuidado de que cada operación la fui documentando, entonces aquí pues va a ser favorable. Me va a decir que sí acreditó que en forma material, o sea, que los bienes que amparan los comprobantes fiscales emitidos por X personas sí se vendieron, ¿no? Puede ser desfavorable, donde me puede decir que no acredité que recibí facturas o servicios, perdón, que amparan los comprobantes fiscales digitales emitidos por X persona, o puede tener que sea sin efecto, se comprobó que no tuvo ningún efecto fiscal porque el personal no solicitó el reembolso alguno, los términos del artículo 69. Puede ser esos 3 elementos. La siguiente, don Robert. ¿Qué documentación es importante? Recuerden ustedes que hace rato comenté, ¿qué puedo ir haciendo? ¿Qué puedo ir reuniendo para no caer en estos temas? Bueno, obviamente cada vez que realice una operación, tener cuidado de reunir una serie de información. No, el tema no es reunirla hasta que tenga el problema, sino en el momento que esté llevando a cabo las operaciones, pues la idea es reunir esta información. ¿Qué información? Por ejemplo, los FDIs, los REP, los asientos contables, los auxiliares contables, los estados de cuenta, órdenes de compra, contratos, el archivo del proveedor, las DIOT, toda esa información tenemos que estarla reuniendo. Documentación adicional, descripción del negocio, fotografías del domicilio, diagramas del proceso de compra, pagos y ventas, políticas internas, de contratación, registros y pagos, evidencia de contacto con el proveedor, correos y cartas. Toda esa información va a ser valiosa. ¿Por qué? Porque lo que está persiguiendo la autoridad es que me está diciendo que ese gasto o esa compra que estoy haciendo es simulada. ¿Y qué tengo que hacer para decir que no es simulada? Pues tener todos los elementos para decirle, oye, aquí están las fotografías. Oye, el proveedor hizo un contrato. Tengo la copia del IFE del representante de la empresa. Tengo el acta constitutiva de la empresa. Tengo la orden de compra, tengo una bitácora de servicio. Toda esa información es importante reunirla para eventualmente, pues, desvirtuar lo que la autoridad me puede señalar. En el caso de los intangibles, pues es importante tener explicación, evidencia, el control de almacenes, de bienes tangibles. Por ejemplo, si me quiere decir que no compré un bien, que es porque la empresa que me emitió la factura es un EFO, pues yo tendría que tener la habilidad para decir, oye, ¿cómo que no me vendió? O sea, aquí está mi entrada al almacén, me vendió X producto, llegó en una remisión de un camión fulano de tal, entró en mi almacén, etcétera. Entonces, toda esa información es valiosa. Relación de compras, de la compra con venta al cliente, remisiones, facturas de transporte, muy importante, cómo llegó el material aquí, no llegó de la nada, oye, estoy vendiendo cajas de no sé qué y no tengo gastos del transporte, pues va a ser muy difícil que me crean, ¿no? Documentación, soporte, los seguros de la mercancía. La siguiente, por favor.
Los casos de servicios es un poquito más difícil, pero no obstante, de comprobar, tener la información, pero pues tenemos que tratar de reunir la mayoría posible. Por ejemplo, una explicación detallada del servicio prestado y la forma en que se materializó el servicio, documentos de autorización interna del pago, dependiendo del tipo de servicio, una agenda de reuniones, minutas, bitácoras, evidencias que como quien promociona servicios del proveedor, o sea, la publicidad, evidencia del cumplimiento de obligaciones fiscales, le pido su 32D, cuando menos, ¿verdad? Saber que está al corriente de sus obligaciones fiscales, fotografías de los eventos o del equipo en el cual se prestó el servicio. Entonces, esta información es importante irla reuniendo. Adelante, don Robert. ¿Qué efectos colaterales puede traer esto de los CEFOS? Pues obviamente no aplicar beneficios o estímulos, no los quitan, como el estímulo de la frontera norte, donde se paga, por ejemplo, una tasa menor de ICR o una tasa menor de IVA, no aplicaría para estos casos. Devolución de saldos a favor, obviamente me los bloquean. Probablemente un aumento en el pago de las utilidades, porque me quitan deducciones. La siguiente, don Robert. También una cuestión muy grave que ahorita vamos a ver, ampliar un poquito más, que es la cancelación de sellos digitales, que es un tema muy importante que eventualmente en las últimas fechas ha sido muy contundente la autoridad con este tipo de procedimiento. Limitar el acceso a certificados de IMEX para aquellas empresas que lo tengan. Bloqueo de cuentas bancarias pudiera ser posible. La siguiente. Conté nada más, Alberto comentaba si podríamos compartir la lista de los documentos que estamos hablando. Supongo que es la lista previa que por ahí vimos, ¿no? Ok, como quieras le vas a dar el material, ¿no? Pero Y esa si presentación, quieres, lógicamente, se va a hacer a llegar a todos los asistentes. Eh, Como quiera, en caso de que tengan duda, nos pueden compartir por aquí por el chat su correo y se los hacemos llegar directamente. ok. Entonces, la siguiente, don Robert. Entonces, así un poquito como en resumen, ¿qué herramientas cuenta el SAT para que vayamos viendo cómo nos ve? Tiene, conoce de los FDIs, tiene conocimiento de los complementos de pago, los recibos de nóminas timbrados, procedimiento de cancelación de facturas, contabilidad electrónica, procedimiento de pago a través de terceros, complemento de notarios, estos los CEFOS y los EDOS, y bueno, la lista es un poco interminable, ¿no? Pero Es correcto. vamos a Conté y seguir nada la más, siguiente. me gustaría Sí. ampliar un poquito nada más, obviamente, el tema del CFDI 3.3, recalcar o comentar que hace algunos años cambió el CFDI, donde la información que originalmente el SAT buscaba en un XML era limitada, y a partir de la versión 3.3 se incrementó la información. Al final de cuentas, ahora hay más o tiene más carnita de dónde agarrar. Creo que en esta versión contra la 3.3 fue cuando salió el tema del catálogo del SAT, donde teníamos que clasificar nuestros productos en un catálogo de 54,000 productos que había por parte de la autoridad, con la intención de que dijera el SAT, ya sé exactamente qué estás vendiendo y ya no me lo tienes que englobar en una lista específica que yo te estoy brindando, por ejemplo. El tema que usted y yo tratamos también con todo hace algún tiempo, complementos de pago, que también se denominó como REP, que es el recibo electrónico de pago, que ahora es contribuyente. Quiero que cada vez que recibas dinero me digas específicamente cuándo y cuánto, e incluso si este dinero que recibiste abonó o saldó una factura específica, eso es el complemento de pago. El CFDI nóminas también cambió, recordando que originalmente tenía también información muy escasa o muy escueta, y en esta versión nueva ahora se tiene información muy detallada del trabajador y de los impuestos que están contribuyendo. Antes era muy genérico todo eso. El procedimiento de cancelación, contar nada más, recordar que a partir de hace 2 años más o menos, es necesario que la persona que cancela una factura pida autorización al receptor, es decir, a la persona que recibe la factura, para que le diga que sí o no acepta que se cancele ese documento. El objetivo de este mecanismo es que no se cancelen discrecionalmente las facturas y que alguien, por ejemplo, emita una factura ahorita, se vaya la persona y una vez que se vaya la persona, se la cancele para que no considere ese ingreso dentro de su declaración, por ejemplo. Todo eso pues obviamente evita que la persona pues obviamente haga malos manejos en ese sentido de las cancelaciones. El tema de contabilidad electrónica que ya platicamos, que ayer se vio con Luis, el procedimiento de pago de terceros, complementos notarios, entender que también Hacienda ha estado sacando diferentes tipos de complementos, como en el caso de notarios, para que se le informe directamente a la autoridad a través de mecanismos específicos, en este caso CFDIs o XMLs,
toda la información que requiere para efectos de fiscalización. Nada más en esta quise ahondar un poquito, Conta, porque la realidad es que esos, cada uno de los temas incluso nos da para un evento. De hecho, hicimos prácticamente un evento de cada uno de ellos en su momento, cuando salieron hace 2 o 3 años cada uno de ellos. Entonces, sí son amplios. En caso de que tengan dudas, pueden acercarse aquí con el contador con nosotros para efectos de complementar esta información. Ok, correcto. Muy bien. Vamos a ver otro subtema de los que estamos proponiendo, que es la conciliación de datos. La siguiente, por favor. Esto es importante. Les voy a poner en la siguiente lámina una regla miscelánea, que esta surge en el 2021 y es la que estamos prácticamente los contadores y todas aquellas personas encargadas de la presentación de declaraciones, pues lo estamos viendo como ahí viene el lobo y pues el lobo está casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Y ese lobo es la regla 3919. ¿Por qué? Bueno, recordamos, comentamos al principio de la plática, ya hace aproximadamente año y medio, o quizás hasta 2 años, don Robert, empezamos con ese tipo de comentarios de decir, oye, cuidado, ahí viene el lobo, la autoridad tiene la información el día que la quiera usar, y si no estamos preparados, pues, pues puede ir como en feria. Y pues bueno, ese día llegó. ¿Por qué? Porque esta regla está vigente. Si bien es cierto, todavía no la echan a volar, están prácticamente ya en los preliminares, pero ya cuando menos nos están avisando de qué se va a tratar. La regla 3919 son los pagos provisionales para personas morales del régimen general que van a venir ya en un formato prellenado. ¿Qué quiere decir? Ya ni siquiera nos vamos a ocupar de, a la hora de hacer un pago provisional de impuesto a la renta de las personas morales, ni siquiera nos vamos a preocupar o a ocupar en llenar el cuadrito, el espacio de los ingresos acumulables del periodo, porque la misma autoridad, en base a los FDIs emitidos por el contribuyente, va a venir ya el dato precargado. No lo vamos a poder modificar, ojo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que por la información tiene que estar hecha bien desde la primera. Ahí don Robert, que tiene un poquito más de experiencia en la cuestión de calidad, siempre hazlo bien desde la primera vez, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo, pero en el aspecto del cálculo de los impuestos, porque tenemos que tener toda la información adecuada, porque estos datos ya van a estar precargados, tenemos cierto antecedente. Empezaron con personas físicas, ciertos datos prellenados en la declaración anual, ya después ciertos datos en la declaración anual de las personas morales, y ahora el siguiente paso es que esta información ya va a estar prellenada en los pagos provisionales. Esto va enfocado desde hace un tiempo, lo venimos diciendo, al final del día, ¿qué es lo que propone o qué es lo que se propone el SAT? Que ya me dé el monto que tengo que pagar. O sea, así de simple. Me va a llegar a mi casa o a mi buzón tributario un aviso, usted tiene que pagar tanto y no tengo para dónde hacerlo. Ese es el objetivo. Todavía no se logra al 100%, pero los que ya tenemos un ratito en este tema, pues hemos visto cómo ha evolucionado de hace algún tiempo hacia esta fecha. Y bueno, este es un paso adicional. Este paso adicional es de que ya se pretende que las declaraciones de pagos provisionales de impuestos a la renta de las personas morales estén rellenadas. Esto nos obliga pues a que en el tema de los ingresos tengamos bien amarrado, bien analizado el tema de los ingresos. No siempre es tan fácil. ¿Sabes qué? Traigo CFDIs emitidos por tanto y son mis ventas. Si fuera todo tan bello y tan fácil, pues aparentemente esto lo podríamos librar, pero a veces no es tan fácil. Vamos a ver que hay ciertas cosas que la autoridad ahorita no está previendo y que todavía nos preguntamos a estas fechas cómo le va a hacer el SAT para hacer este prellenado. La siguiente, por favor. Cuando hay nada más me gustaría complementar algo, igual sí, es algo que Claro. platicamos también antes en eventos tú y yo. Decíamos que hace tiempo el administrador del SAT, no me acuerdo cuál es su nombre, que también fue muy famoso, decía, yo quisiera que cuando yo me vaya o antes de yo irme, entregar
una herramienta, una aplicación, una app, ya es que ahorita todo está a través de celular, donde un contribuyente, sea persona física, sea persona moral, pueda meter su RFC, su clave CIEC, y de forma automática le salga prellenado, en este caso semejante como estamos ahorita en la página del SAT, sus impuestos. Y que le diga, mira, vendiste tanto, tuviste gastos por tanto, de esos gastos yo considero que sí son deducibles por tu tipo de actividad, por el tipo de producto que compraste que va relacionado con tu actividad, con los servicios que sí son correspondientes a tu actividad, tantos gastos deducibles, por ende, entonces el impuesto a cargo, en este caso, sería tanto. A través de esta aplicación te permito que pagues a través, en este caso directamente al OXXO, o tengo tus 2 cuentas bancarias, aquí están los saldos, de cuál quieres hacer que te haga el cargo. Es decir, la automatización o la sistematización del proceso de fiscalización que fuera mucho más simple. La realidad es que eso lo platicamos tú y yo cuánto ahora hace, yo creo que 3, 4 años más o menos, y el día de hoy, en 2021, ya es prácticamente una realidad. Todavía no es una aplicación, no tarda mucho en que lo sea, pero la realidad es que ya está disponible en la página del SAT. Como tú dices, no es perfecta, es un hecho que el SAT nunca saca nada perfecto, siempre saca como lo entiende, como lo puede, incluso como a veces los políticos o los burócratas hacen cómo lo piensan, y se va perfeccionando con el paso del tiempo. Entonces, entender que esa es la intención del SAT, la sistematización de los impuestos en este caso, y también alguna vez platicamos como una analogía que decíamos que el SAT le tenía mucha envidia al IMSS, porque el IMSS te manda una liquidación y te dice, pues mira, según mis datos y tus datos, aquí está, hay que pagar tanto, y si estás de acuerdo, pues le pagas directamente en el banco, y si no estás de acuerdo, pues ya me peleas o me mandas una actualización o lo que sea. Esto que está haciendo el SAT hoy con esta resolución miscelánea fiscal es algo muy, muy semejante. La intención es que se vaya perfeccionando y al paso del tiempo, pues ya sea como que ley. Se hablaba también, contador, tú publicaste el lunes pasado en el diario de Coahuila, en la columna que tienes, de que decía el presidente de México que tal vez, es un decir, entre comillas, ya no se ocupe el contador, y tal vez en el tema de la fiscalización, cuando se esté haciendo todo esto más automatizado, no tanto, pero sí en el tema de financiero, en el tema de la realidad, que es lo que es el contador para tomar decisiones, para mejora de la empresa. Sin embargo, el SAT lo que busca es eso, es cómo hago que se haga de forma automática todo y que ya nada más el contador se dedica a su chamba, que es el tema financiero, ¿no? Entonces, no sé qué opinas, contador, y si puedes comentar un poquito esto de tu columna, que me pareció también muy interesante. Sí, claro, sí, sí, desde luego. Ahorita nada más te comentarte, nada más para, porque aquí don tocayo de Monroy, Roberto Romero, dice que le sale una pantalla que está a tiempo restante en cero. No sé si hay algún dato ahí que le falte, ¿no? Nada más para, o si hay algún error, no sé. Sí, a lo mejor que, Este, que entre nuevamente nada más por sí o por no para salir y entrar, porque aparentemente estamos en día al día. ok. Los demás nos pueden Bueno, ver y ahorita, igual se pueden comentar aquí en el grupo, en el chat. ok, bueno, y pues sí, efectivamente, bueno, la persona que te refería se llama Aristóteles Núñez. Sí, Él muy fue, famoso. él fue el creador de todo el esquema, bueno, el de la idea, por llamarle de alguna manera, de todo este tema de los sistemas digitales, electrónicos y demás. De hecho, él fue en su momento parte del equipo del expresidente Peña Nieto en el Estado de México, ¿no? Ahí donde surgió. Y bueno, ya después llegó al SAT y pues efectivamente esto ha ido evolucionando. Y pues sí, el tema aquí de que no se van a necesitar contador hay que entenderlo en principio por la idea de que a lo mejor toda esta información que hemos estado comentando, pues para poderla conocer y reunir solamente pues a través de una registros y documentación que hace acopio el contador, que se acopia el contador. Ya con la cuestión electrónica es más sencillo, pero al final de cuentas, si bien es cierto, ha facilitado las labores del contador, pues por otro lado, creo que es un área de oportunidad también para el contador. En un momento dado, ya la idea es, o estamos dando cuenta, seguramente con lo que llevamos platicado hasta el momento, nos estamos dando cuenta de hasta dónde conoce el SAT. Si quisiera conocer más, puede conocer más. Si alguien utiliza tarjeta de crédito, pues créanlo por seguro, que ya el SAT sabe qué compraron, dónde compraron, etcétera. Eh, por ejemplo, un dato que a lo mejor no conocíamos, pero es cierto. Cuando ustedes viajan, bueno, ahorita no por la pandemia, pero
cuando viajan o viajaban vía aérea, pues toda esa información el SAT la conoce. El SAT conoce en qué asiento estoy viajando y a dónde voy, ¿sí? Esa información las agencias, bueno, más bien, las agencias de aviones, aeronáuticas, esa información la recaban y la pone a disposición de la autoridad. Entonces el SAT ya sabe hasta en qué asiento me senté en un viaje, ¿no? Todo eso lo conoce. Entonces, pues la cuestión nada más era de cuestión de tiempo de que la pudiera usar. Y bueno, y precisamente ahí es donde está el área de oportunidad de los contadores, de conocer cómo nos ve el SAT para nosotros adelantarnos. Es decir, si bien es cierto, a lo mejor no se va a necesitar el contador a la usanza antigua de estar arrastrando el lápiz, pero sí estar al tanto de las actualizaciones, de cómo manejar los sistemas, de conocer herramientas que me faciliten el cumplimiento de obligaciones fiscales, cuidarle las espaldas al contribuyente, etcétera. Todas esas son áreas de oportunidad del contador que debemos de explotar. Entonces, importante información por ahí. Y aproveché pues para invitarlos ahora que te busquen ahí en tu columna todos los lunes del diario Coahuila, donde se comparte pues y mucha otra información. Sí, ahí sí, ustedes pueden accesar ahí a la página del diario de Coahuila todos los lunes. En la parte electrónica, ustedes ven, también la parte escrita o impresa también la pueden encontrar. Se llama Criterio Fiscal. Todos los lunes, por ahí lo pueden leer y hay temas de actualidad muy importantes que después, a través de emisiones semanales, aquí don Robert y su servidor, ampliamos esa información y damos información adicional sobre temas de este tipo, ¿no? Ok. Entonces, ¿le seguimos, don Robert? Sí, ¿Qué es esta conciliación de datos? A partir de esta regla miscelánea que les comenté, 3919, pues se ha visto la necesidad de que tengamos que hacer eh, 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 algunos procedimientos adicionales a los que normalmente hacíamos. ¿Por qué? Porque el SAT ha enviado cartas de invitación a los contribuyentes en donde se les indica que hay que acudir a sus oficinas, aunque también lo está haciendo vía remota, sobre todo por el tema de la pandemia. Y una vez en la entrevista se solicita al contribuyente información de las declaraciones provisionales y anuales y un amarre de los ingresos declarados contra los ingresos de los FDI. O sea, prácticamente esta regla miscelánea ya trae antecedentes, ya en invitaciones, prácticamente estamos hablando de 2019, 2020 y a la fecha, ya este tipo de invitaciones están siendo más constantes por parte de la autoridad. La siguiente, por favor. Esto vamos a ver un cuadro en la siguiente lámina. Parece un poquito examen de la vista, pero vamos a tratar de verlo. Pero esto prácticamente, ¿qué es lo que quiero decir con esta parte? De que no es tan sencillo como tomar los FDI de ingresos y compararlos contra los ingresos que estamos declarando mensualmente, sino que hay una serie de circunstancias que hay que estar tomando en cuenta, porque de otra manera no nos va a dar el dato. ¿Qué datos? Por ejemplo, CFDI de anticipos recibidos, CFDI de ingresos tipo relación 04 que se hayan sustituido, o sea, esos hay que estarlos considerando. Ingresos, CFDI de ingresos de meses anteriores emitidos extemporáneamente, también puede suceder, ya acumulé el ingreso y la factura la hice posteriormente, por eso no lo estoy declarando en el mes. Ingresos nominales acumulables sin emisión de CFDI, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, la fluctuación cambiaria. La fluctuación cambiaria no hay un CFDI, sin embargo es un ingreso acumulable, tenemos que sumarlo. También tenemos que restar los CFDI de la venta de activos fijos, porque hay que saber que lo que se suma es la ganancia, por eso se suma la ganancia fiscal en venta del activo, la ganancia cambiaria de vengada, lo que les comentaba hace rato, y otros ingresos. Eso nos da los ingresos nominales. Ya para efectos anuales hay un ajuste por inflación y nos puede dar los ingresos acumulados del ejercicio. Este ejercicio tenemos que hacerlo ahora, si antes lo hacíamos anualmente para efectos de declaración anual, ahora tenemos que hacerlo mensualmente. Este tipo de análisis es un ejemplo de lo que mensualmente tendríamos que hacer, pero el tema va a ser, si tenemos un volumen de operaciones muy elevado, muy fuerte,
pues sí va a ser un poco difícil que antes del pago del impuesto, que son los días 17 de cada mes, del mes posterior, pues va a ser muy difícil que lo podamos lograr. Por eso ahorita lo puse a manera de formular. La siguiente. Esta, respecto a los ingresos por ganancia por renta de activo fijo, debemos de contar con el papel de trabajo en donde se encuentra el procedimiento para determinar la ganancia. La autoridad, por ejemplo, hasta hoy, no sabemos cómo le va a hacer el SAT para conocer esos datos. Va a venir precargado el dato del CFDI que emití por la venta, por ejemplo, de una maquinaria. Vendí una maquinaria en el mes, pues, la vendí en $1,000,000, pero resulta ser que esa maquinaria tuvo un costo fiscal de $800,000 y realmente me gané $200,000. Entonces, el ingreso acumulable son $200,000, no el $1,000,000. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo le va a hacer la autoridad para decirme que son $200,000 acumulables y no $1,000,000? Son parte de los temas que estamos esperando que nos digan cómo va a proceder con estos casos. Siguiente. Esto también va a suceder no solamente con ingresos, sino con retenciones, tanto de impuestos sobre productos del trabajo, retenciones de salario que se conocen, otras retenciones también. En algunas ocasiones el SAT intenta cuadrar las deducciones, todavía está en camino de hacerlo, pero no lo ha logrado porque hay ciertas variantes o variables que debe de tomar en cuenta, pero así como vamos, pues un día de estos también nos va a cuadrar las deducciones y es lo que decía don Robert hace algunos momentos, ya el SAT eventualmente nos va a dar la información de cuánto tengo que pagar. Y esa información de cuánto tengo que pagar, pues lo importante es saberla antes. Imaginen ustedes que el mero día de 17 les llegue oiga, usted tiene que pagar $800,000. Ay, ¿de dónde, verdad? Entonces, sí necesitamos tener la información en tiempo y forma y sobre todo conocer las herramientas que pueden estar disponibles para conocer el dato o la información con antelación. Es decir, obviamente antes de que el SAT se dé cuenta o me vaya a avisar. Eso va a ser muy, muy importante. ¿De acuerdo? La siguiente, don Robert. Cancelación de sellos digitales. Una de las consecuencias más graves que podemos tener es la cancelación de sellos digitales. ¿Por qué? Porque el sello digital es un elemento necesario para la factura. No sé, don Robert, ¿no tienes así una explicación así un poco rápida de cómo usas el certificado del sello digital para facturar, don Sí, Robert? claro. Recuerden que más o menos en el 2005 la autoridad habilitó a las empresas para que pudieran emitir facturas electrónicas. Anteriormente la única forma de que teníamos de emitir facturas era que fuéramos con un impresor autorizado y pidiéramos, en este caso, que nos imprimiera facturas. Sin embargo, teníamos que previamente ir a la autoridad y pedirle una autorización en papel, donde el SAT autorizaba que yo podía ir a imprimir facturas en papel. Entonces, esa autorización se la llevaba yo al impresor autorizado y él me imprimía mis facturas. Yo le pedía 100 folios o 200 folios. En 2005 más o menos, ahí está. En 2005 más o menos se habló de que la autoridad permitía a las empresas que emitieran sus propias facturas. La realidad es que muy pocas empresas entraron a hacer eso. Por ejemplo, Walmart, Soriana, Farmacias Guadalajara, fueron los primeros que iniciaron con todo esto. La forma o el mecanismo para emitir facturas era que ahora se le solicitaba un sello de facturación que se denominó como certificado de sello digital. Ese archivo digital permitía que yo firmara mis facturas digitalmente, lo que hacía o las hacía válidas ante la autoridad. Es un hecho que a partir de esa fecha, 2005 a la fecha, ha evolucionado mucho esto, porque al principio, y esto también se vio en la plática de lunes con el licenciado Hans, al principio se podían imprimir folios y el día de hoy hay que recordar que cada factura se timbra individualmente. Los invito, si no entiendan muy bien ese tema, a ver la plática de lunes. Pero bueno, entonces, el certificado de sello digital se parece mucho a la fiel. Es un archivo de .csd, es un archivo de key, de llave. Entonces, no confundirlo porque mucha gente quiere firmar facturas con el sello digital. O cuando le preguntamos que si quiere hacer facturas, dice, es que ya tengo mi sello, pero tiene el sello de la fiel, no el sello digital como tal para efectos de facturación. Entonces, nada más distinguir esa diferencia, ¿no?
es simple, es muy amigable y el día de hoy entender que yo como empresa del tamaño que sea, no puedo emitir una factura si no tengo un certificado de sello digital. La única excepción es que lo haga a través de la página del SAT, si soy por ejemplo RIF, y sí me permite librarlo con mi fiel. Esa es la única excepción que es viable, que sea a través de la página del SAT con la fiel. Todo lo demás a través de sistemas como los sistemas que manejamos de Compact y cualquier otro sistema de Asper o la competencia, se maneja a través del sello digital. Entonces, ese es indispensable que nunca lo perdamos y que siempre, siempre, siempre esté vigente. Entonces, ahora sí, Conta, con esta explicación, yo creo que va a quedar un poquito más claro el tema de por qué no podemos dejar que nos cancelen el sello digital, ¿no? Voy a quitarte el mute, Conta, están todos silenciados. Ahí está, dale, Conta. Perfecto. No, entonces, bueno, creo que nos quedó claro, así, la importancia de este certificado, ¿no? Pues decirles que existen, nada más para que se agarren de sus asientos o amarren de los cinturones, hay 220 causas diferentes por las cuales el fisco federal puede restringir este sello digital para luego cancelar definitivamente el certificado digital de una empresa y la mayoría los aplican por igual a las pymes y a una multinacional más exitosa. Entonces, tiene en la mano una herramienta muy importante el SAT para pues hacer de que una empresa se acerque con ellos para aclarar la situación y que pues eventualmente pueda corregirse. Y esa herramienta pues es precisamente este sello digital. Sin ese sello digital no puedo facturar. Si no puedo facturar, no puedo cobrar. Si no cobro, no puedo subsistir. ¿Sí? Entonces, sigue una cadena de ese tipo. Aunque el fisco asegura que las disposiciones las utiliza para combatir la industria de las facturas falsas, o sea, ese fue parte del motivo. Lo que se advierte en la práctica es que son muchas más las empresas que se ven afectadas por supuestamente incumplir cualquiera de estas 220 causas que las factureras y que las factureras son atrapadas. Es decir, eh, si inicialmente nos dijeron que era para buscar y encontrar estas empresas factureras o fantasmas, la verdad las cosas que avientan la red y pues si agarran alguna que otra factura, pero agarran más de otro tipo, por errores a lo mejor tan mínimos en el sentido a lo mejor no presenté una declaración en tiempo y forma y si esta actitud la repito más de 3 ocasiones me pueden cancelar el sello digital, ¿sí? Si no presento mi declaración. Por ejemplo, ahorita tenemos un tema actual. Ya estamos en días de que se presente la fecha límite, la declaración anual de las personas morales del impuesto a la renta, el 31 de marzo. Y resulta ser que los sistemas de declaración anual y también de pagos provisionales, pues están disfuncionales, no están funcionando de manera adecuada y estamos atorados en muchos casos, no en algunos, aquí sí son muchos casos de personas morales que no pueden presentar su declaración anual por fallas en los sistemas. Entonces, ¿qué va a suceder si no presento mi declaración el día 31 de marzo? El día 1 de abril, aunque estemos en Semana Santa, es posible que el SAT me cancele mi sello digital por no presentar en tiempo y forma de declaración anual. Imagínense ustedes, no sé, o sea, lo mismo puede suceder a una empresa pequeña, pero le puede suceder, no sé, a Soriana o a General Motors o empresas gigantes, imagínense, donde no puedan facturar, pues todo lo que puede ocasionar. Entonces, es importante este tema. La siguiente, por favor. Eh, Esto va de la mano con cambios que se han hecho en el Código Fiscal de la Federación en los últimos tiempos, donde se le ha dado pues una facultades desde mi punto de vista o particular punto de vista, pues muy, muy grandes, muy importantes a favor del SAT. Lo armaron o lo están armando al SAT como un ente que tiene pues facultades desde mi punto de vista en exceso para buscar la fiscalización.
es correcto que lo haga, pero el tema es de que pues los peces grandes no, normalmente a veces no caen ahí, ¿no? Alguno que otro puede ser que caiga, pero bueno, hacia allá va. En esta asignación de mayores atribuciones se ha realizado, entre otras razones, según las autoridades fiscales, para dotar a dicho órgano desconcentrado, que es el SAT, de más herramientas que prevengan, limiten y castiguen la evasión fiscal. Es lo que están buscando. De alguna manera, sí hemos visto que en esta administración del actual presidente, pues sí, dentro de los puntos favorables, vamos a llamarle de esa manera, es de que pues está en un proceso de hacer que más gente o más personas, más empresas paguen impuestos. Creo que es una manera adecuada de que se equilibre la carga fiscal, que no solamente unos cuantos sean o seamos los que aportemos los impuestos, sino que se amplíen, ¿no? Adelante. La, en este mecanismo, esta amplia gama de mecanismos sancionadores y de facultades del SAT para vigilar y fiscalizar y castigar, está esta restricción del sello digital. Esto lo pueden encontrar ustedes en los artículos 7H y 7H bis del Código Fiscal de la Federación, que obligan al causante a llevar a la perfección, y subrayen eso, a la perfección, sin margen de error, ojo, sin margen de error, su contabilidad y sus obligaciones fiscales, pues el más mínimo incumplimiento puede traer aparejada una restricción del sello digital. Por eso, este tema de que debe estar, así como dicen por ahí, la contabilidad al dedillo, esto quiere decir, pues prácticamente perfecto, en perfectas condiciones, esta parte. Adelante, pues adelante. Este certificado de sello digital, ya lo explicó aquí don Robert, que es un documento electrónico que nos permite hacer la factura. El siguiente, don Robert. En otras palabras, sin este certificado, pues los contribuyentes no pueden operar, están restringidos para facturar y que pues obviamente esto vuelva un gran problema para empresas. Lamentablemente, muchas empresas que no tienen los elementos, no tienen las herramientas, pues son las pymes, ¿verdad?, las que pueden sufrir. De una lectura rápida de este 17H bis, hay 10 supuestos, pero esos 10 supuestos luego se amplían y podemos contar estas más de 200, parece programa, ¿no? Creo que hay un programa 1000 maneras de morir, aquí son 220 maneras de morir, ¿verdad? En la parte fiscal. La siguiente. Muy bien, sin embargo, dichas facciones hacen referencia a su vez a incumplimientos descritos en otros artículos del Código que prevén de la misma manera una larga lista de obligaciones, englobando una cantidad de causales que pues nos llegan a más de 200 formas de error, que un pequeño pestañeo en uno de esos más de 220 casos, pues puede dar como consecuencia esta cancelación. Siguiente, por favor. Cabe señalar que para efectos prácticos la restricción del certificado trae consigo los mismos efectos perjudiciales para el contribuyente que su cancelación, ya que durante el tiempo en que se subsanen las inconsistencias presuntivas por la autoridad, estos no podrán continuar con sus actividades de manera ordinaria a no poder emitir facturas, los FDIs. Además, en caso de la autoridad tenga por no desvirtuar la presunción, esta podrá cancelar el certificado de manera definitiva. Hay ciertos casos que es una restricción provisional, me dan oportunidad de aclarar, pero si no aclaro y si no logro convencer, se vuelve definitivo, y ahí los quiero ver, que luego se vuelve un problema adicional, porque para poder renovar o sacar mi certificado de sello digital, se requiere la firma electrónica, y resulta ser que estos trámites, de, por ejemplo, de firma electrónica, algunos pueden ser de manera remota, pero en muchos casos tienen que ser de manera presencial. Y ahorita el problema que se está teniendo prácticamente todo el año pasado y lo que va de es de que no hay citas en el SAT.
es muy complicado conseguir una cita para realizar un trámite. Imaginen ustedes donde la firma electrónica requiera renovarse y que no se pueda hacer de manera remota, pues tenemos que solicitar una cita y ahí los quiero ver sacando la cita. Pueden pasar semanas y hasta meses en obtener una cita, ¿no? Y en vía de mientras, pues no presentamos declaración. Si no presentamos declaración, aparte de las sanciones y accesorios, nos pueden cancelar el sello digital. Entonces se vuelve todo un galimatías todo este tema, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí, don Robert, es la intención de esta primera parte que les expuse fue precisamente ver qué es lo que tiene el SAT, hasta dónde conoce, qué elementos posee, cómo los está usando y cómo, y espero que nos quede claro que esta información la puede usar, de hecho, la está utilizando, pues precisamente para controlar el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y obviamente pues incrementar la fiscalización. Y obviamente, bueno, espero que no se me hayan asustado, pero toda esta información, todo este poder, todas estas facultades tiene el SAT. Obviamente la otra contraparte, oye, yo como contribuyente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué elementos, qué herramientas puedo hacer todo este tema que estamos comentando de empresas que facturan operaciones simuladas, las revisiones electrónicas, la conciliación de ingresos, la cancelación de sellos digitales, todo este tema, pues pudiera tener una solución, y esa solución es de que precisamente el área de oportunidad que les comentaba hace rato del contador público. El contador público, pues no, ya tenemos que estar hablando en otro tipo de nivel, donde ya no es el tenedor de libros que antes éramos los contadores, sino que ahora es el conocimiento de los sistemas, el conocimiento de las herramientas, pues precisamente para guardarle las espaldas a los contribuyentes que nos está contratando, a nuestro cliente, a nuestro empleador, etcétera. Entonces, esta parte resulta muy importante. Entonces, la siguiente parte es decir, bueno, yo ya sé qué elementos tiene el SAT, sé qué información posee. Ahora, yo como contribuyente, o yo como contador, qué es lo que puedo hacer, qué debo hacer. Entonces, don Robert, no sé si nos puedas ahí iluminar al respecto. Muy bien, contador, claro. Oye, contador, más aprovechando antes de pasar ahí a cómo podemos usar herramientas. Tengo dos preguntas. Una, ¿en dónde se puede consultar las 220 causas de cancelación de sellos digitales? 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Ok. Si ustedes lo van a ver, son dos articulitos que ocupan una página, pero si lo leen bien, dice, por no realizar cierta operación del artículo 80 y tantos, fracción, entonces ya nos va ampliando todo, o sea, de ahí donde salen esas 220 maneras de sufrir, vamos a llamarle de esa manera. 17H, 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Gracias, contador. La otra pregunta, dice, disculpe, se dio de alta una empresa en noviembre, supongo que del 2020, pero no se ha generado la firma electrónica y me están solicitando la declaración de impuestos, pero no tenemos la contraseña para acceder al portal del SAT. ¿Qué se recomienda ahí, contador? Bueno, si de plano no tengo la firma, si tengo firma electrónica, sí hay manera de sacar la contraseña, se puede sacar de manera digital o electrónica. Pero si no tengo firma electrónica, va a ser imposible, Ya. imposible realizar alguna declaración. Necesitamos la firma electrónica. Sugerencias, busquen citas probablemente en sitios cercanos, digo, no tan lejos de Saltillo, puede ser Monclova. en Piedras Negras, en Torreón, en Monterrey a veces hay, pero se dificulta. Donde a veces tenía un poco más de éxitos en Piedras Negras, no sé por qué, pero en Piedras Negras estábamos a 5 horas de Piedras, pero bueno, son de las ideas que se pueden hacer, ¿no? Muy bien. También, contador, aprovechando ahí en ese tema específicamente de la FIEL, hace también unos días salió, bueno, mandaste una publicación relacionada con que se puede renovar la FIEL a través de la página, pero con ciertas restricciones, ¿no? Sí, es correcto. El tema es de que para personas morales no había otra manera más que hacerlo de manera presencial. Y precisamente por el tema de pandemia y demás, sacaron una posibilidad que tampoco está tan fácil. Ya me he estado aquí Peleando. informando, que a veces te da 3 oportunidades para hacer. Si la tercera no la haces, ya se te bloquea.
Entonces también no es tan fácil, pero bueno, ya se puede hacer una renovación, se puede hacer una renovación de la firma digital, firma electrónica, siempre y cuando no tenga más de un año de vencida y que la firma del representante de la persona moral esté vigente. Esas son las condiciones. Si eso sucede, se pudiera intentar hacerlo de manera digital, ¿verdad? Pero si ninguna de estas funciona, pues sí, la única es encontrar una cita. Y la otra, que no me gusta decirlo, pero se meten al Facebook y hay muchas páginas donde dan el servicio de consiguen citas. ¿Cómo las consiguen? No sé, pues las consiguen. Sí, Entonces, obviamente en costo, ¿eh? ahí Pero bueno, entra el ese tema es, que se ha hablado, ¿no? De que se están prestando a las gentes del SAT, a lo mejor aquí en Saltillo, para vender, entre comillas, los espacios de las citas, pero pues obviamente no es algo tan claro, tan abierto por parte del gobierno que se acepte, lógicamente que no se va a aceptar, ¿verdad? sí, bueno, lo que sí sacaron por parte del SAT a nivel central es de que encontraron varios despachos, se encontraron despachos, según ellos, despachos de contadores, me supongo, despachos, que acaparaban las citas. Entonces ellos tienen ya un sistema donde, como tienes que dar tu correo electrónico, en el momento en que digan que hay muchas citas en un solo correo electrónico, las cancelan, ¿no? Ya. Entonces, bueno, tienen ahí ciertos filtros, pero pues se sigue batallando igual. Muy bien, pues bueno, creo que está aclarada la pregunta. Entonces, bueno, vamos a cambiar aquí a la demo de los sistemas. Básicamente, más que una demo, es platicarles cómo, algo de lo que ha comentado el contador insistentemente en la plática del día de hoy, es que todo esto es lo que viene para los contadores, ¿no? Se habla, otra vez, el presidente, incluso Peña Nieto lo mencionó alguna vez, y ahorita López Obrador, que decían que no se va a ocupar el contador. Pero al final de cuentas, más que no se ocupe, es que se actualice su forma de operar, donde todo se haga de forma sistematizada. Hace unos días vino aquí a la oficina un contador que me comentaba, oye Roberto, pues es que la realidad es que yo sigo manejando papeles de trabajo, todo, pues obviamente a pie, le mencionábamos. Dice, pues quiero obviamente utilizar las herramientas que ya existen y que me ayudarían a automatizar mis procesos. Como les platicaba el día de ayer, Luis Carlos Durón de aquí de Bobicom tuvo una plática específica de contabilidad electrónica y de cómo automatizar procesos. Algo que no se vio ayer porque al final de cuentas el enfoque era otro, era un tema más de operación de contabilidad. Es esto, dentro del sistema de compa aquí contabilidad, tenemos un apartado que se denomina, vamos a buscarlo aquí, tablero fiscal. Entras aquí al sistema, cualquier persona que tenga el sistema de compa aquí contabilidad, por ejemplo, tiene acceso a ese tablero. El tablero me permite ver información. Toda esta información que se ve en el tablero es relacionada con XML, es decir, el sistema tiene la capacidad de descargar XML de la página del SAT y una vez que se descargan me permite validar qué información tengo. Por ejemplo, información relevante para efectos fiscales. IVA causado, es el IVA que generamos de las facturas. Dice que en el mes de febrero del 2020, por ejemplo, tenemos un IVA de facturas, en este caso efectivamente cobrado, de 31,128 pesos. Al ser esta empresa, que es la empresa de bienes ofimáticos Valdés, que es Bobicom, una persona moral, consideraría el SAT que estos son los ingresos que estoy causando como persona moral. Hablando del tema que comentaba el contador al inicio de la plática, donde a partir de este año la autoridad va a prellenarme la información de los pagos provisionales. Si habláramos de que fuera febrero del 2021, hablaríamos de que el SAT diría, ok, ya vi que vendiste 31,128 pesos. Esa es tu base para efectos de ingresos. Sin embargo, también tenemos un IVA acreditable. El IVA acreditable lógicamente va relacionado con las compras y dice que compré 22,000 pesos en este caso. Estos son solamente a través de facturas emitidas o recibidas. ¿Qué condición tenemos aquí? Que la factura, cuando la emitimos o cuando no la emiten, dice que es una factura pagada en una sola exhibición. ¿A qué se refiere? A que según el método de pago que utilizó, la forma de pago que utilizó, dice que ya fue pagada y fue pagada, por ejemplo, con transferencia, lo que hace que sea un ingreso, entre comillas, efectivo, sea para efectos de la venta o para efectos de la compra en cuanto a que alguien me emite la factura. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque a mano derecha viene el tema de los reps. Ya platicamos también al inicio que la autoridad habilitó un nuevo complemento que se llama complemento de pago, también conocido como recibo electrónico de pago, ese es el rep. Entonces, cuando un proveedor me emite una factura y dice, ay, es que como no me la vas a pagar inmediatamente, le voy a poner que es pago parcial diferido, es decir, no me lo vas a pagar hoy o me lo vas a pagar después, es lo que básicamente quiere decir. Y la forma de pago que me le puso que era por definir, es decir, no sé cuándo me la vas a pagar.
Entonces, como yo ya se la pagué, él tiene la obligación de emitirme un recibo electrónico de pagos. Si se dan cuenta, aquí tengo un IVA que me estoy acreditando por 449 pesos. Entonces, la autoridad, el día de hoy, podría saber que tengo un IVA de 31,000, que tengo una acreditable de 23 y que en teoría lo que esperaría de mí como un pago provisional de impuestos es de 7,782. Todo lo que platicamos con el contador Jorge Ajax el día de hoy se resume en esto: cómo me ve la autoridad. Es decir, a través de XMLs, cómo el SAT sabe cómo está mi empresa, cuánto vendí y cuánto me acredité. Aquí, lógicamente, para efectos de acreditamiento, se podría considerar que tal vez no todo lo que yo compro es acreditable. Sin embargo, implica, esa es la chamba del contador, ¿no? Determinar que sí, que no entra como acreditable. Aquí estamos considerando como que todo lo que yo compré fue acreditable. Otro tema relacionado que también está aquí en este módulo fiscal es el tema de los EFOS. El contador hizo mucho énfasis en que la autoridad está atrás de las empresas que emiten operaciones simuladas, en este caso facturas de operaciones simuladas, y que yo como contribuyente, si llego a comprar una factura, bueno, a comprar un servicio o producto, donde la persona que me emite o la empresa que me emite esa factura es considerada un EFO, de forma natural yo podría ser considerado un EDO, y ya platicamos que el EDO es la persona que deduce operaciones simuladas. Algo que decía el contador es cómo yo como contador voy a estar validando si el SAT cada cierto tiempo actualiza su lista de EFOS. En este caso, dentro del tablero fiscal, el sistema tiene la capacidad de que me permite descargar los últimos contribuyentes que fueron por parte de la autoridad determinados como si fueran EFOS o empresas que facturan operaciones simuladas. Y si se dan cuenta, aquí están, me los enlista, dice cuántos fueron definitivos, cuántos fueron desvirtuados y cuántos es el total general. Entonces, mi sistema de contabilidad tendría que tener la capacidad, y en este caso Compa aquí Contabilidad lo tiene, de validar de mis XMLs cuántos caen con una empresa relacionada. Importante, yo tengo clientes que tal vez, no, a pesar de que tienen la herramienta, no están acostumbrados a entrar a ella, y aquí en el sistema les detecta que tienen, por ejemplo, 20 facturas de operaciones simuladas, y cuando entran a los importes resulta que se están acreditando cerca de 3 millones de pesos ellos como un gasto que para efectos fiscales no debería de serlo. ¿Por qué? Porque para efectos fiscales la autoridad dice que es una operación simulada y que por ende yo podría estar evadiendo impuestos. Conta, algo de que lo que no hablamos, y no sé si quieras también hacernos un comentario en lo que me cambio de sistema, es al tema de cómo nos ve la autoridad si considera que somos EDOS, es decir, el tema de la delincuencia organizada. No sé si puedas comentar algo de eso que también hemos tocado tú y yo mucho en los programas de criterio fiscal digital. Sí, bueno, es un tema que está relacionado con el tema de lavado de dinero y con temas ahí de defraudación fiscal. Hay un punto ahí que es importante comentarlo. Hay una ley de extinción de dominio. ¿Cómo se conjuga o cómo se pueden conjugar ese tema de las factureras, EFOS, EDOS con esta situación? Bueno, pues resulta ser que eventualmente pues los grupos de delincuencia organizada obtienen efectivo, obtienen dinero en efectivo, y luego tratan a través de ciertas maniobras de limpiar ese dinero, para lo cual dentro del procedimiento está hacer facturas, transmitir el dinero de un lugar a otro, etcétera, y ahí empieza parte, o es una ala del tema, ¿no? El detalle ahí es de que la autoridad, pues dentro de su área de aplicación, tiene una ala fiscalizadora que sabemos que es el SAT, pero también tiene un tema ahí de lavado de dinero, que es la unidad de inteligencia financiera. Hacen una pinza y de alguna manera pues pueden lograr encontrar ese tipo de operaciones. El tema de la extinción de dominio se cobró mucha importancia porque precisamente el año pasado se aprobó la posibilidad de que aquellas personas o empresas que con toda mala fe, dolo y mala fe, estén utilizando estas facturas indebidas,
Y si los montos de impuestos exceden, si mal no recuerdo, son como casi 8 millones de pesos de operaciones, pueden, además de que se les sancione por este tipo de actividades y cuestiones de defraudación fiscal o evasión fiscal, se le puede aplicar la ley de extinción de dominio. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad general, el Estado mexicano, le puede, no sé si la palabra legal, expropiar sus bienes, le puede quitar sus bienes, eh, sus, eh, sus activos, sus terrenos, sus autos, etcétera. Y bueno, ese es un tema, la extinción de dominio, que quiere decir que el SAT, bueno, la autoridad en general, puede tomar o embargar esos bienes de estas empresas o aquellas personas que estén utilizando de manera dolosa estas facturas independientemente de que también hay una situación de tipo penal en donde también pues quienes llevan a cabo estas conductas indebidas pueden hacerse creadores de una sanción de tipo penal que se traduce en que lo manden al bote. Esa es la traducción en la cuestión penal, ¿no? Entonces, además de la extinción de dominio, que puede dar lugar por la utilización de este tipo de esquemas donde una parte importante son estas empresas, una combinación entre EFOS y EDOS, puede dar como consecuencia este embargo de bienes y además, pues tener que purgar o tener que calentar cemento un rato ahí en prisión, ¿no? Entonces, creo que es un tema que puede extenderse en perjuicio de una persona. Entonces, por eso es importante cuidar todo este tema, de tener las herramientas, como ahorita lo está explicando aquí don Robert, de poder detectar estos casos en tiempo y forma. Acuérdense ustedes de las fechas, 30 días, 30 días a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, es muy poco tiempo que tienen los contribuyentes. Entonces, si no tenemos las herramientas correspondientes, imagínense ustedes, yo les ponía el ejemplo, imagínense que el día de hoy se publica una relación y sale un proveedor ahí publicado. Lo leo y, bueno, pues quién sabe quién será ese proveedor, pero resulta ser que si yo no me di cuenta y a lo mejor ese proveedor le compré hace 3 años, pues ya ahora sí, me encargó el payaso porque si no me defiendo en esos 30 días, estoy aceptando lo que la autoridad me está diciendo. Por eso es importante el tener este tipo de herramientas y el utilizarlas también, ¿verdad? Sí, es Entonces, no sé correcto. si más o menos fue la explicación, don Robert. Es correcto, es básicamente lo que ocupaba que me apoyara, porque al final de cuentas es un tema que ya hemos visto muchas veces. Obviamente aquí los chavos estudiantes de WANE tal vez no lo tengan tan presente, pero sí es importante que entiendan como estudiantes de la carrera, y si algunos ya son contadores como clientes de nosotros o del contador, pues entender que ya no es tan fácil. Hace tiempo era muy común que oye, pues vamos a comprar facturas, así tribalmente se decía. El día de hoy es penado con pena corporal, es decir, puedes ir a dar a la cárcel. Entonces es sumamente recomendable que se evite hacer algún tipo de operación de estas, y adicionalmente a eso, como dice el contador, que estemos constantemente revisando que no estemos cayendo en una compra de facturas ante la autoridad, aunque realmente nosotros digamos, sí, sí existió la operación, sí me dieron el servicio, sí compré el producto, tenemos que desvirtuar eso. Entonces, el contador comentaba tener las herramientas, y la otra es incluso utilizarlas, es decir, mucha gente las tiene. Esta ventana que estamos viendo aquí se llama tablero fiscal, viene dentro del sistema de compra y contabilidad desde hace como 2 años. En una plática que tuvimos hace 2 años más o menos en el Colegio de Contadores, la mostrábamos y decía el contador, bueno, ¿y esa cuánto cuesta o qué para que me la instales? Y le decíamos, no, contador, es que la realidad es que esa herramienta ya viene dentro de tu sistema, simplemente el día de hoy tú no la estás usando. Entonces, entender que muchas herramientas como estas ya están incorporadas en el sistema. Otra parte que trae el sistema relacionado con ese tema que comentaba el contador, los pagos provisionales, fíjense, hay una opción de ICR pago provisional. El sistema me permitiría otra vez mostrarme más o menos cómo me está viendo la autoridad. Por ejemplo, yo le podría decir aquí al sistema, a diciembre del 2020, dime cómo estuvieron mis flujos de efectivo, ingresos y egresos. La intención es que a través de XML el sistema te diga
más o menos cómo te va a estar viendo la autoridad para efectos de qué tanto te tendría que cobrar de impuestos o qué tanto tendrías que pagar para efectos de ICR. Entonces, básicamente aquí el chiste es aprovechar las herramientas. Esta es Compact Contabilidad. Se podría decir, entre comillas, que es lo más simple que puedes hacer. Entrar todos los días aquí al apartado de EFOS y saber si tú no tienes ninguna operación relacionada con un EFO. Eso es tu chamba diaria, como quien dice. Si quieres ir un poco más allá, puedes entrar a un sistema como esto. Este sistema se llama Solución CP Audita y ese lo platicó específicamente el licenciado Hans el día lunes. Es una herramienta muy, muy padre que me permite, además de ver si estoy teniendo operaciones o no con EFOS, porque es algo de lo más importante que tenemos que estar checando todos los días, incluso hacer un análisis de mi empresa. Si se dan cuenta, aquí me dice cuántos ingresos tuve emitidos, cuántos recibidos, cuál es mi top 10 de clientes, aquí está, a quién le vendí el 45% de mis ingresos, el 18%, una tabla de información de CFDIs e incluso el top de proveedores de 100 años. Por ejemplo, este es un hecho que es Compact, por ejemplo, y así me lo va marcando. En esta misma tabla yo puedo hacer, en ese mismo sistema, perdón, yo puedo checar los CFDIs emitidos y recibidos que se han cancelado. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Oye, Roberto, es que yo emití, bueno, yo hice mi pago provisional el mes de enero, por ejemplo, del 2020, febrero, marzo, abril, pero el problema aquí fue que yo no supe que hoy, junio del 2020, alguien me canceló una factura, es decir, un proveedor canceló una factura que me emitió y yo no me di cuenta. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en enero del 2020, dice que se canceló una factura, fecha de cancelación, el 23 de enero. Mientras la factura que me cancelen caiga en el mismo mes, no hay ningún problema. El problema va a ser facturas como, por ejemplo, esta, el 8 de enero del 2021. En este caso, perdón, esta fue la fecha de cancelación, sí. Me la emitieron en diciembre y me la cancelaron el 8 de enero del 2021, es decir, al siguiente mes. ¿Qué pasaría si yo ya había considerado esa factura para el pago provisional? En teoría, tendría que hacer una complementaria diciendo que esa factura siempre no entró en el gasto. Es un hecho que si ya la identifiqué, podría hablar con el proveedor y pedirle que me remitiera una factura para sustituir esa, donde me relacione el folio fiscal digital, como dice la ley, a esa factura en este caso. Entonces, ese tipo de herramientas como CP Audita son una maravilla, hablando del tema de la auditoría, de la fiscalización, del entendimiento de cómo me está viendo la autoridad y de saber quién me está emitiendo facturas y quién me está cancelando. Si, por ejemplo, esto es agosto, me cancelaron en septiembre, es como que, oye, ¿por qué me cancelaste en septiembre si la factura fue de agosto? Mientras la fecha caiga en el mes no hay problema. Entonces, nada más es estar revisando las fechas de cancelación y que no se vea nada raro en cuanto a fechas muy anteriores. Por ejemplo, esta me la cancelaron el 30 de junio y es una factura de abril. ¿Qué pasa con ese pago provisional? Yo ya lo declaré, yo ya lo pagué. En teoría, tendría que estar haciendo una complementaria para subsanar esta inconsistencia. Entonces, Robert, tiene una duda ahí, don Alberto Tea, pero es de Reynosa, ahí un buen amigo sin agraviar. Pregunta que dónde se consigue el software CP Audita. este software, recordar, contador, incluso lo hemos platicado ahí con usted, de que es una herramienta que estamos promocionando nosotros como empresa Bobicom. Si quieres, aquí al final vienen los datos, Alberto, ahorita los anotas para que nos busques. Pero tanto CP Audita como Compact Contabilidad son herramientas que ya existen y que simplemente es aprovecharnos de ella. En el caso tuyo, Alberto, pues básicamente sería relacionar tu empresa y tus folios fiscales, o en este caso tus sellos digitales, para que el sistema traiga los folios fiscales y los descargue. Chavos, en este caso estudiantes de UANE, el chiste aquí es aprovecharnos de las herramientas para que le saquemos jugo a la información. Alberto, ahorita al final vemos en la presentación los datos de contacto. Entonces, si se dan cuenta, esta herramienta es una chulada, incluso me permite hacer reportes de inteligencia de negocios. La intención de esta plática del día de hoy, lógicamente que además de que conocieran el tema de cómo nos está viendo la autoridad, hace tiempo el contador y yo la mencionamos como autofiscalización, cómo me ve la autoridad. Además de eso es que entiendan que yo también tengo la forma de saber cómo me está viendo. Esto es herramientas, en este caso Solución CP Audita, Compa aquí Contabilidad con el tablero fiscal, incluso los propios XMLs que están en la página. Roberto, yo soy estudiante, no tengo un software todavía, pero estoy llevando contabilidades. Si tú bajas la información de la página del SAT, lógicamente que puedes tener la misma información, simplemente tal vez va a ser mucho más trabajo en tal hacha para conseguir el dato, porque aquí ya la realidad es que está todo sumamente simplificado o automatizado. Ya para terminar, contador,
No sé si gustas que comentemos esto. Vamos a ver. Vamos a avanzar aquí. Ahí está. Obviamente, como hemos platicado muchas veces, contador, tenemos aquí datos de contacto. La intención es que cualquier persona pueda tener contacto con nosotros. Antes de que los pasemos y los mencionemos, me gustaría recordarles que, por ejemplo, el contador y yo tenemos un programa denominado Criterio Fiscal Digital, el cual se transmite en Facebook. También en Facebook nos encuentran como Criterio Fiscal Digital. Y toda la información que vemos hoy, por ejemplo, es un hecho que el contador y yo la vimos hace tal vez algunos años. Este programa, ya este año es el tercer año que trabajamos con él. Y es un hecho que la vimos ahí. Es decir, si quieren estar al día de temas fiscales y contables, Criterio Fiscal Digital va a ser la herramienta. Todos los videos o toda la información que vemos en Criterio Fiscal Digital, yo la subo a través de videos. Si se dan cuenta, aquí está en la página oficial de Bobicom. Los invito a que nos busquen con Bobicom SASB. Y el contador tiene un podcast en Spotify que se denomina Criterio Fiscal Digital. Entonces, todo lo que vemos hoy se puede encontrar en estas páginas. Obviamente lo pueden incluso encontrar antes de que lo veamos en un evento como estos. Al final de cuentas, la intención es que ustedes estén informados y que tengan la información de primera mano. Aquí en pantalla están los datos del contador Jorge Ajax, Saltillo Asesores. Lógicamente está su Twitter, su Facebook. No sé si quieres compartirlo, contador, mientras aprovechando. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, cualquier duda, comentario, con toda la confianza del mundo, me pueden mandar un correo electrónico, el correo jayax@saltilloasesores.com.mx. Pueden mandar un mensaje vía WhatsApp 844-419-2382. Me pueden a través del Twitter también me pueden escribir por ahí algún mensaje, @taxman-saltillo. Y en Facebook me encuentran como Jorge Ajax. En Spotify hay como decía aquí don Robert, hay podcast de programas anteriores de Criterio Fiscal Digital. Y bueno, también aquí lo que les comentaba hace rato, el tema de la columna en el diario de Coahuila. Ustedes pueden accesar a la parte electrónica del diario de Coahuila y en la parte editorial, de todos los lunes van a encontrar la columna de criterio fiscal y pues vamos a encontrar ahí información muy valiosa de actualidad y que nos puede ayudar a tener información adicional de algún tema que estemos viviendo, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos medios estamos a sus órdenes. Es correcto. En lo particular, a mí me pueden encontrar en Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla, en el WhatsApp 844-162-3159. Aquí están los teléfonos de la oficina, Alberto, por si gustan anotarlos, 488-3930 o 33. Importante, tanto el contador Jorge Ajax como yo manejamos una lista de difusión donde, por ejemplo, la plática del día de hoy la compartimos por ahí en la lista. Pueden darnos de alta en su WhatsApp, 844-419-2382, el WhatsApp del contador, u 844-162-3159, que es el mío. Pídanos, por favor, nada más cuando nos den de alta, que los agreguemos a la lista de difusión. Ahí les compartimos todo los temas que vemos el contador y yo dentro del criterio fiscal digital, y además todo lo que el contador le llega de información relacionada con temas fiscales, reformas fiscales, soluciones, resoluciones. Es decir, por ahí nos pueden tener en contacto. En lo particular, yo también manejo un podcast semejante al criterio fiscal digital que se denomina Contador 4.0, que va enfocado a todos los temas que el día de hoy los contadores tienen que estar tomando, además de temas fiscales, hablando de temas digitales. Entonces los invitamos a que nos sigan. Quiero agradecer también a la licenciada Victoria Cárdenas por habernos invitado el día de hoy. La intención es estar apoyando en Guane. Ya llevamos varios años aquí con ustedes y que pues obviamente tengamos información de primera mano con expertos como el contador Jorge Ajax, relacionados con esos temas tan importantes que son temas contables y fiscales. Contador, pues gracias por tu tiempo. No sé si tengas algún comentario adicional y mientras me fijo aquí en el chat si hay alguna duda adicional. Sí, pues prácticamente también agradecerte a ti, agradecer a la universidad este espacio que nos está brindando para pues transmitir todo este tipo de información, dejarles esta actualización y obviamente que los datos de contacto para que obviamente sigamos o que nos sigan a través de los diferentes medios y estar obviamente informados. Aquí lo importante es qué tanta información tengo o obtengo. Y obviamente mientras más información tenga, pues voy a estar mejor preparados. Entonces, pues muchas gracias. Ahora, si tienen el contado confianza, todavía hay algunos minutos para resolver algunas dudas. Estamos a sus órdenes. Aquí está abierto el chat. Comenta Reina Palacios.
Muchas gracias por el apoyo, excelente información. También recordarles, esta presentación la vamos a pasar a la licenciada Victoria Cárdenas, en el caso de los alumnos de UANE, para que se los haga llegar ahí, si la quieren tener, se la pueden pedir ahí a Victoria, por favor. En el caso de algún cliente que se haya conectado, tanto el contador como nosotros, aquí están los teléfonos de contacto, los correos también. Nos pueden dejar su correo aquí en el chat si tienen alguna duda o algo. Aquí me pedía por ahí Susana que le pasara el dato del teléfono, aquí los puse en pantalla también. Sí, concilia complementos de pago. Convenga Alberto Tea que si el solución SEPA Audita me permite conciliar documentos de pago de REPS. Sí, al final de cuentas son CFDIs y me permite descargar CFDIs de todo tipo, ingresos, egresos, nómina, traslados y pagos, que son los más tradicionales. También, pues obviamente, gracias aquí a los asistentes. Parece que no hay preguntas, contador. Entonces, bueno, no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna, pues por ahí todavía nos podemos esperar unos minutitos. Y si no, para ir cerrando ya la presentación. Ok. No, pues quedamos a sus órdenes, tenemos ahí, están los datos de contacto y pues muchas gracias por la invitación de nuevo. Con todo gusto saludarte, recordarles que Escritorio Fiscal Digital, que siempre es jueves y viernes, aquí el contador y yo estamos participando fuertemente en esas actividades. Entonces, por tal vez mañana o pasado vaya, los invitamos a que nos sigan ahí en esas plataformas. Contador, muy amable, gracias por apoyarnos en este evento y gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias y estamos en la próxima. Saludos a todos, gracias.